Mis amados amigos y hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Es un gusto poder saludarles, enviándoles un cariñoso abrazo para todos nuestros amigos y hermanos que estarán viendo este video. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Ahora vamos a hablar un poco sobre las características del pacto de gracia. Características del pacto de gracia. Ese es el tema de nuestro estudio bíblico. El texto se encuentra en Juan 1:16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Por qué le llamamos pacto de gracia? Primero porque en él Dios concede un fiador que cumple nuestras obligaciones. En segundo lugar, porque Dios mismo provee el fiador en la persona de su Hijo, que cumple las demandas de la justicia. Y en tercer lugar, porque mediante su gracia, revelada en la obra del Espíritu Santo, Dios capacita al hombre para vivir conforme a las responsabilidades del pacto. El pacto se originó en la gracia de Dios, se ejecuta en virtud de la gracia de Dios y se cumple en la vida o en las vidas de los creyentes mediante la gracia de Dios. Para el pecador, todo es de gracia desde el principio hasta el final. Veamos la primera característica del pacto de gracia. Es un pacto trinitario, es decir, que Dios Trino obra en el pacto de gracia. Tiene su origen en el amor electivo y en la gracia del Padre, y encuentra su fundamento judicial en la garantía del Hijo y se realiza con plenitud en la vida de los pecadores únicamente por medio de la administración efectiva del Espíritu Santo. Es lo que Juan escribe en el capítulo 1, versículo 16, que dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Efesios 1, 3 al 14, Pablo escribe diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escondió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En el capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pedro, escribiendo en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La segunda característica es que es un pacto eterno y por lo tanto inquebrantable. Cuando hablamos del pacto como eterno,
hacemos referencia al futuro más que a la eternidad pasada. En Génesis 17:9 dice Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 5, David dice: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El hecho de que el pacto es eterno implica también que es inviolable, y esto es una de las razones por las que se puede llamar testamento, que es lo que dice Hebreos 9:17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Podemos afirmar que Dios permanece para siempre fiel a su pacto e invariablemente lo conducirá a su pleno cumplimiento en los elegidos. Sin embargo, esto no quiere decir que el hombre no pueda quebrantarlo y que nunca quebrante las relaciones del pacto en las que está colocado. Recordemos que el hombre es libre para elegir y peca voluntariamente por decisión personal. En tercer lugar, es un pacto particular, no universal. Esto significa que no se cumplirá en todos los hombres, como pretenden algunos, Y no es que Dios no tuviera la intención de que se cumpliera en la vida de todos, como enseñan algunos maestros falsos de la palabra. Dos, que ni aún en su relación externa de pacto alcanza a todos aquellos a quienes se predica el Evangelio, porque muchos de ellos no están dispuestos a ser incorporados en el pacto. En Juan 3:17 al 18, Jesús dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. C. Que la oferta del pacto no llega a todos, puesto que ha habido muchos individuos y hasta naciones que nunca tuvieron información del camino de salvación, no porque Dios no haya querido, sino porque muchos se han negado a escuchar el mensaje de salvación. De hecho, hay gobernantes que se han negado a permitir que el Evangelio sea predicado para salvación de su gente. La comisión de la Iglesia es universal. Mateo 28:19, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En otro texto dice: id por tanto y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de la Iglesia y eso es lo que nosotros como Iglesia nos corresponde hacer. Pero bien, el pacto de gracia es esencialmente el mismo de todas las dispensaciones, aunque su forma de administración cambie. El pacto sigue siendo el mismo. La unidad del pacto en todas las dispensaciones se prueba de la manera siguiente. A. La experiencia completa del pacto es la misma a través del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Esa frase, yo seré tu Dios, es la expresión del contenido esencial del pacto con Abraham, según Génesis 17:7. En el pacto de Sinaí suena lo mismo, Éxodo 19:5 y 21:1. En el pacto de los llanos de Moab, según Deuteronomio 29:13. En el pacto de David, según segundo libro de Samuel 7:14. Y del nuevo pacto, según Jeremías 31:33 y Hebreos 8:10. El Dios eterno
sigue siendo Dios. Y Él se expresa diciendo, yo seré tu Dios. Esta promesa realmente es un sumario perfecto y contiene una garantía de las bendiciones del más perfecto pacto. Cristo infiere del hecho de que Dios se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lo dice Mateo 22:32. B. La Biblia enseña que no hay sino un solo evangelio por el que los hombres pueden ser salvos. Aquí quisiera comentar algo y espero no ofender a nadie. Pero la salvación no se alcanza por ningún otro medio. No se engañe, el hecho de que usted pertenezca a una denominación o a una iglesia, eso no garantiza la salvación de su alma. Porque el evangelio no es otra cosa que la revelación del pacto de gracia. Este evangelio se escuchó desde la promesa materna en Génesis 3:15 y fue predicado a Abraham según Gálatas 3:8 y no puede ser suplantado por ningún otro evangelio judaizante según Gálatas 8:9. Pablo dice que si alguno predica otro evangelio que no sea este, sea anatema. La salvación del alma se alcanza solamente a través del Evangelio de Jesucristo. La persona que salva, el único que perdona, el único que transforma el alma humana, es Dios. Cristo, a través de Cristo. Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. C. Pablo razona largamente en contra de los judaizantes, sosteniendo que el camino en el que Abraham obtuvo salvación es típico de los creyentes del Nuevo Testamento, sin importar que sean judíos o gentiles. Pablo habla de Abraham como el padre de los creyentes y prueba claramente que el pacto con Abraham todavía está vigente, según Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3. Concluyendo, diríamos que el mediador del pacto es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ningún otro hay salvación. San Juan 14:6 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. La simiente prometida a Abraham es Cristo, según Gálatas 3:16. Y aquellos que están identificados con Cristo son los verdaderos herederos del pacto, según lo describe Gálatas 3:16 al 29. El camino de salvación revelado en el pacto es el mismo. La Escritura insiste invariablemente sobre las mismas condiciones. En Génesis 15:6, y creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En Gálatas 3:6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Las promesas cuya realización esperan los creyentes fueron siempre las mismas. El medio de salvación sigue siendo el mismo Dios Redentor, el mismo Jesucristo quien pagó nuestras culpas o que llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario, declarándonos inocentes por el sacrificio hecho en la cruz. Bendiciones, espero que estos pequeños, cortos estudios sean de bendición y de edificación para todos los que los pueden escuchar. Le pido por favor que los comparta con sus amigos. Puede encontrarme en YouTube
Entre ahí, ingrese ahí con el nombre Celso Zamora y ahí usted encontrará todos nuestros videos. Y si le parece bien, suscríbase y así le llegará siempre notificación cuando estemos subiendo videos de estudio. Son pequeños estudios que llevan como fin la edificación del cuerpo de Cristo. Bendiciones y será hasta la próxima, si Dios nos permite.